¿Tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Este es su programa Hablando Físico, en un programa especial. Voy a repetir la introducción, no sé si entró. Buenas noches. Este es su programa Hablando Físico, en una emisión especial, motivo de los resultados electorales, al parecer finales en el conteo de las elecciones norteamericanas. Hace rato fui a hacer un poco de ejercicio y subí un comentario a Facebook y recibí dos o tres observaciones acerca de mi comentario, porque lo que decía en mi comentario es que no hay nada que festejar, a los mexicanos no nos corresponde festejar. En todo caso, es muy importante que un personaje nefasto en la historia de la humanidad como Donald Trump eh, salga de la presidencia del país más poderoso del mundo. Realmente ese es otro tema, pero debemos reflexionar como psicólogos qué pudo fincar la posibilidad y la realidad de que el electorado norteamericano votara a favor de este personaje silvestre, violento, prepotente, reactivo y en pocas palabras nefasto para la humanidad. Espero que se esté compartiendo este video, que lo puedan ver, si no en streaming, posteriormente. Bueno, recibí algunos comentarios diciéndome que era un aguafiestas, que a México le va a ir muy bien con Joe Biden como presidente y que pues era yo una persona muy negativa. Y bueno, quité el post porque posiblemente esté aguándole la fiesta a alguna persona que sea ingenua y que quiera festejar. Lo he comentado en otras ocasiones que hay una sensación en los mexicanos eh, cuando se trata de temas norteamericanos de un público como si estuviera en el Astrodome de Houston o en algún evento de rock, en Woodstock, el espectáculo, porque la estética norteamericana es hacia un espectáculo de masas que va más allá de sus fronteras, ¿no? Entonces las elecciones norteamericanas son vistas aquí como si fuera la entrega de los Oscars o el partido de la final del fútbol americano en el Super Bowl o cualquier otro espectáculo que invita al espectador a hacer una parrillada, a abrir unas cervezas y imitar la forma de vida de los Estados Unidos. Edith García, ¿cómo estás, Edith? Buenas noches, muchas gracias por estar en esta emisión. Y bueno, retomo el hilo de la conversación. Es muy curioso cómo se está dando la discusión ahora y los comentarios festejando el triunfo de Biden cuando pues solamente hace falta dar dos clics para ubicar a Joe Biden y su posición política acerca de México y su proclividad al armamentismo. Y bueno, claro que él es un demócrata que viene, que ha permanecido desde hace mucho tiempo cercano a los grupos que han dominado Estados Unidos cuando les corresponde a los demócratas gobernar y que no hay ninguna diferencia con los republicanos en cuanto a la filosofía armamentista, el dominio territorial, la búsqueda de los intereses en el extranjero, no tener amigos, sino socios o países que se doblen ante los intereses de las grandes corporaciones norteamericanas e imponerlo todo a través de las presiones militares o las acciones militares. Estados Unidos siempre ha sido el gran policía del mundo, no ha cambiado nunca su postura, quizás con John F. Kennedy cuando intentó abrirse a Cuba y negociar con Castro, pero así le fue, lo asesinaron.
Bien, pues yo sostengo, como muchos otros comentaristas, que no hay nada que festejar acerca de la llegada a la presidencia de Joe Biden. Eh, Como puse aquí, hola Moy, ¿qué tal? Buenas noches. No se necesita ser vidente para saber lo que va a acontecer en el futuro próximo. Les tengo muy malas noticias a aquellos que piensan que el triunfo de Biden es una derrota de López Obrador. Es un pensamiento esotérico, fuera de toda lógica y de toda causa-efecto y de toda realidad política. El gobierno de México tiene que negociar como negoció con Trump, en una posición de desigualdad donde ya sea López Obrador o cualquier otro presidente del país, pues es como poner a pelear a la chiquita González con Mohamed Ali, así de ese tamaño. Entonces nosotros lo que debemos hacer es eh, establecer una política diplomática, tener muy claros los puntos de interés de México y avanzar mientras se pueda, a través de negociaciones como las han estado haciendo ahora, de ganar-ganar. Porque domar a Trump, o más o menos domarlo, no fue nada fácil. Se tuvo que ceder mucho y creo que la derrota de Trump va a despresurizar la relación con México. Al contrario de lo que piensan muchos que están festejando, sobre todo pues los cercanos a la derecha, de que el triunfo de Biden es una derrota para López Obrador, malas noticias, al contrario, nos va a dar posibilidades de tener una relación más sensata con el país más poderoso del mundo. Bien, esa es una de las cuestiones que yo quiero decirles. Además, una cuestión que tiene que ver con la ingenuidad de muchos analistas es el hecho de que la mayoría de las cámaras las tendrán los republicanos. No es como en el caso de México, que la Cámara de Senadores y de Diputados pertenece al titular del Poder Ejecutivo, son los mismos partidos. Allá no. Biden va a tener que negociar con una ola, un grupo, una corriente de opinión muy cercana a Trump. Entonces, el trumpismo que llegó a Estados Unidos no va a desaparecer por esta elección. Además, todavía hay un largo trecho. Va a ser muy difícil que se revierta la derrota de Trump y eso es lo mejor que nos puede pasar a todos, pero Estados Unidos va a entrar a un periodo de ingobernabilidad o de al menos de inestabilidad política, sino ingobernabilidad que todos vamos a ver. Entonces es ahí donde México tiene posibilidades de, a través del canciller Marcelo Ebrard, de negociar los puntos de interés que son relevantes para nuestro país. La cooperación económica, la cooperación académica, el trato y reconocimiento de los migrantes, que es una promesa de último momento que Joe Biden propuso o se comprometió. 11 millones de migrantes van a ser regularizados o nacionalizados en las distintas etapas de su proceso de no estar en la ilegalidad. 11 millones, esa es su propuesta. Vamos a ver si la cumple. Eh, Bien, Estados Unidos es un gran país, es un país que tiene productos culturales, universidades, hacen grandes películas, en fin, son grandes deportistas y hay muchas cosas que aprender de los norteamericanos. Yo no soy de la idea de que todo lo norteamericano es malo, más bien todo lo que produce el pueblo norteamericano, que hace de buena calidad y que pues comparte con el mundo su cultura, es bienvenida porque nos enriquece. No así los grupos políticos de interés, empresariales, militares, que son una auténtica aberración de este mundo y que vamos a tener que sufrirlos todavía un buen rato. Entonces, esa es una cuestión importante. Hace algún tiempo en una
conferencia que dio Spike Lee, mi director favorito de cine. Él comentaba a preguntas de estudiantes mexicanos que si él era crítico de la dominación cultural, la dominación norteamericana en general, ¿no? Y entonces Spike Lee les dijo que si pensaban que para acabar con los norteamericanos era posible una guerra o de alguna manera violenta, acabar con el predominio norteamericano, pues que eso era una ilusión. Y dijo, miren, preguntó Spike Lee, ¿qué películas ven? ¿Qué deporte ven? ¿Qué series de televisión ven? Eh, ¿Cómo gastan su dinero? ¿A qué restaurantes van? Y bueno, las respuestas eran todas referidas a Estados Unidos. Y terminó diciendo Spike Lee, muy crítico, pues si ustedes se dejan dominar culturalmente, no va a haber manera de quitarse a los Estados Unidos. Ustedes tienen que construir y expresar un orgullo y defender su cultura en todo momento, pero no dejarse someter culturalmente. Y bueno, hago esta reflexión porque todos estos comentarios triunfalistas de loas al triunfo del candidato demócrata reflejan esa sumisión a las formas, a la estética, el ángulo que habla Silvio Rodríguez sobre los norteamericanos que nos imponen. Bueno, pues ese es mi comentario. Creo que es una situación interesante la que vamos a vivir. Es bueno para México que no esté ya más Donald Trump como presidente. Fue realmente una película de espantos estos 4 años, como Masacre en Texas o películas así realmente increíbles, un auténtico surrealismo de personaje eh, pues absolutamente despreciable, ¿no? Un energúmeno, y que nos estamos quitando de encima. Eso sí es motivo para festejar. Si se toman una cerveza porque se va Trump, yo los acompaño. Es un triunfo para la humanidad, no para los norteamericanos, para la humanidad en general. Bueno, pues quería compartirles estas ideas y pues ser más sensatos, pensar en nosotros, las posibilidades que tenemos como país y, eh, y bueno, pues eso es todo por hoy, que quería señalar estos apuntes que tenía por ahí. Bueno, espero que nos veamos pronto y ya lo saben, siempre pensar en los intereses del país, en nuestros propios intereses como mexicanos, antes que alegrarnos por supuestas victorias de un representante de las corporaciones, del militarismo, del abuso, de la venta de armas, de el callar a los grupos narcotraficantes, que son los que dominan el mercado más grande de drogas en el mundo, que son los norteamericanos. Hay mexicanos, efectivamente, y evidentemente, que son los que mueven el consumo de drogas en aquel país, pero los grandes gananciosos del negocio no se conocen, son norteamericanos, empresarios y políticos que ganan mucho dinero a costa de la sangre que se vierte en nuestro país. Bueno, pues eso es todo. Espero que la pasen bien este fin de semana y dentro de un ratito van a jugar los Pumas y eso sí, hay que festejar cuando ganen nuestros Pumas de la universidad. Hasta luego y seguimos en contacto.